Hola, qué gusto poder acompañarles nuevamente en este podcast y gracias de verdad por estar acá. Siempre busco compartir temas, testimonios y tener invitados que nos ayuden a crecer, a avanzar, a reflexionar y sobre todo a aprender. Yo creo que lo más hermoso es cuando somos vulnerables, tenemos un corazón humilde y podemos aprender y abrir nuestro corazón para recibir esas enseñanzas. Hoy tengo el honor y el gusto de compartir en este podcast con una mujer que a Dios ha puesto en mi camino, que la admiro muchísimo desde el día uno, que me compartió un poquito de su historia, de su trabajo. De verdad yo sentí algo muy especial que ella tenía dentro de su corazón, algo especial de parte de Dios, y por eso hoy lo voy a compartir con ustedes. Quiero darle la bienvenida a Wendy Castro. Ella es esposa, es mamá, es profesional, es empresaria. Hoy goza de mucha alegría y de una hermosa familia. Sin embargo, esa alegría no siempre estuvo en su corazón por diferentes situaciones que pasó. Y hoy conoceremos esta valiosa historia que nos recuerda que Dios, cuando está de nuestro lado, podemos sobrepasar cualquier situación que nos haya querido marcar, inclusive cuando puede ser un abuso sexual. Así que, Wendy, gracias por estar aquí, gracias por abrir tu corazón y gracias por sacar este tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Estoy muy bien, súper ansiosa y feliz de compartir con ustedes un poquito más. Qué lindo. Bueno, contanos, antes de entrar a la parte del testimonio y demás, contanos un poquito de quién es Wendy, de lo que Wendy hoy goza de su matrimonio, de dos preciosas niñas, Sí, ¿verdad? es. Bueno, yo soy abogada de profesión. Hasta hace 3 años, ya vamos para 3 años ahora en diciembre, decidí pues lanzarme en lo que era mi pasión, que era la parte como más creativa. Esto viene desde muy pequeña, pero lo había dejado durante mucho tiempo. Pero yo creo que cuando Dios empieza a sanar muchas áreas de nuestra vida, también empieza a sacar la creatividad. Porque Dios es un Dios creativo y yo creo que entonces también cuando nosotros somos creativos, demostramos esa partecita de Dios en nosotros. Entonces ahora estoy con mi propia marca, Diseño Nacional. Es una marca con enfoque cristiano, que fue por ese medio por la cual la conocí a usted. Y bueno, ahora sí, tengo 2 niñas, una de 6, una de 4, Naomi y Emma, y mi esposo. Entonces sí, bueno, soy cristiana. Vamos a ver, nací en el Evangelio desde muy pequeña, pero yo siento que realmente, ¿verdad? Conocí a Dios y acepté a Cristo en mi corazón hasta mis 24 años, después de un proceso muy fuerte, yo pienso que personal y espiritual también. Y fue en el momento que yo realmente siento que conocí a Dios no como una religión, sino como de verdad ese padre que me ama, o ese esposo que es como yo lo veo, que me ama y que quiere darme lo mejor. Entonces, así empieza mi historia. Qué hermoso. Hablábamos fuera de cámaras que hay diferentes temas tabúes que la gente no aborda y que hoy por hoy, yo lo veo mucho en las sesiones también, hay temas que han marcado mucho el corazón de las personas. La gran mayoría se los guarda en silencio por muchos años y eso es como algo que va carcomiendo internamente. El hecho de que guardemos silencio no significa como que nada hubiera pasado, como que verdad metemos ahí la basura bajo el sillón y nadie la ve. En tu caso, Gwen, pasaste por un tema de abuso sexual que marcó tu vida. Así es. Contanos un poco de qué fue lo que aconteció. Bueno, sí, yo estaba muy pequeña, eso fue hace muchísimos años, fue incluso antes de empezar como la escuela, el kinder. Yo lo callé durante mucho tiempo. ¿Por qué lo callaste? Vamos a ver, la primera vez que lo conté, porque yo estaba muy, muy pequeñita, cuando yo escuchaba acerca de temas de abuso, yo sentía en mi corazón algo y yo terminaba siempre llorando. Entonces yo decía, hay algo en mí, ¿verdad? Hay algo que me induce como a hablar, pero no me animaba a decirlo. Yo una primera vez sí lo comenté, pero creo que por las distintas situaciones y también porque yo era muy pequeña y no supe tal vez expresarlo, no me creyeron, ¿verdad? Entonces cuando a uno no le creen, ese primer impacto es, no lo vuelvo a decir. Claro. Entonces yo pasé muchísimo tiempo así, pasé toda mi niñez callando. Yo, además, yo no sé, yo siento que es algo de Dios que yo siempre he sido una persona como que analizo mucho las cosas y entonces yo decía, no, nadie me va a creer, yo no tengo pruebas, ¿verdad? Como que, entonces eso empieza a carcomerlo a uno y uno dice, no, mejor no lo digo, porque después van a decir que yo estoy mintiendo. Además viene esta otra parte de que lo dije y no me creyeron, ¿verdad? Entonces,
es como algo que uno va guardando, que ya lo dije una vez, no me van a creer, no me van a creer una segunda, una tercera, ni una cuarta, ni nunca. Entonces yo lo guardé durante mucho tiempo. Cuando llega la adolescencia, esa fue como la peor digamos, de mis etapas. Yo empecé a autolesionarme, me cortaba mis brazos, sufría depresiones muy fuertes. A la luz de todo el mundo yo era una persona súper feliz, ¿verdad? Pero yo vivía un infierno realmente por dentro. Y cuando pasa mucho el tiempo, yo me alejo durante mucho tiempo de Dios, y empiezan muchos sentimientos. Yo siento que la persona que pasa por una situación como estas, son muchas cosas. Viene la inseguridad, viene ponerse actitudes también mucho a la defensiva. Yo siempre fui una niña como muy alegre, era muy cariñosa, y eso como que se va perdiendo con el tiempo. Cuando pasa el tiempo, yo llego, sí, como a los 15 años, yo vuelvo a ver a mi agresor por un viaje que tuve. Y ahí se despiertan un montón de cosas más, ¿verdad? Ahí empiezo yo a sentir, no era mentira lo que yo viví, ¿verdad? Como que yo siento que el mismo espíritu empieza como a tratar de sacar eso para poder sanar, pero uno lo apaga. Entonces en ese momento yo sentía que había algo. Yo iba a psicólogos desde muy, muy pequeña, pero como que yo misma no me creía. Entonces yo creo que ese era el principal paso que yo tenía que dar y que no lo lograba, que yo no me creía. Yo sentía que hasta cierto punto seguro yo lo había inventado, pero las señales eran muy claras, nada más que yo no podía verlo. Entonces, bueno, fue un proceso muy largo. Yo después de muchas terapias, de muchos psicólogos, ya llega a la universidad, sigo en lo mismo, me refugio en cosas que no eran, digamos, para nada en el ámbito cristiano, recurro mucho a fiestas, mis relaciones eran malas, viví agresión también en mis relaciones. Yo creo que más bien cuando me trataban bien yo no me sentía merecedora de eso. Y pues yo misma también usaba de mí misma en el sentido de que me lastimaba, las palabras que usaba contra mí misma, no me perdonaba muchas cosas. Y el proceso fue muy, muy largo. Yo creo que ahí también viene mi mamá, con su amor y su paciencia. Ella un día, en una de mis crisis, me dijo como que le habían recomendado a una persona, que era la última vez que ella me pedía que fuera a un lugar, era un pastor que daba consejería, y yo no quería, ¿verdad? Porque yo estaba, estaba como muy quitada de las cosas de Dios. Me acuerdo que yo le dije, ay, mami, es un pastor. ¿Estabas enojada con Dios? Yo ahora creo que sí. En ese momento yo siento que nunca lo culpé, o sea, nunca lo emití de mi boca, pero dentro de mi corazón yo siento que sí ahora, ¿verdad? Que viví resentida tal vez porque a uno le enseñan que Dios es el que todo lo puede, el que todo, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué no? Porque no me cuidó, porque no lo evitó. Exacto, entonces ahora yo soy consciente de eso, pero en aquel momento no lo era. Y cuando ella me dice esto y yo le dije, no, es un pastor, fijo me va a pegar un bibliazo, y yo eso me lo sé de memoria, yo me sé versículos de memoria desde que soy pequeña, ¿verdad? Yo crecí en eso. Y mi mamá me dijo, vea, por favor, es la última vez que yo le pido que vaya a donde un psicólogo. Y entonces yo fui y no me convencía, ¿verdad? Y lo hice por ella, y me acuerdo que en la primera sesión él dijo una frase que era lo que yo siento que yo necesitaba. Y me acuerdo que él me dijo, Wendy, yo le creo, porque usted no se cree. Y ahí fue donde empezó todo mi proceso de sanación tan fuerte, porque yo solo necesitaba eso, que me creyera, claro, y yo creer. Y entonces fue un proceso muy fuerte. Yo diría que de varios años. Yo siento que Dios trabajó en mí primero como en curarme, en sanarme, y entonces Él fue llenándome de ese amor que yo no podía aceptar. Y entonces me acuerdo que en una de las terapias este señor me dijo,
bueno, tenemos que hacer una carta. Puede ser anónima, puede que usted nunca la entregue a esa persona. Y yo duré mucho tiempo sin poder hacerla porque yo decía, es que no me van a alcanzar las palabras para yo decirle a él el infierno que yo viví por lo que él me hizo. Y pasó muchos años. En eso Dios iba sanando como otras áreas de mi vida, ¿verdad? Pero yo todavía no podía dar ese paso. Quedó embarazada de mi hija mayor. Y ahí fue donde yo dije, yo no quiero pasarle a ella esto, ¿verdad? Yo quiero romper hasta cierto punto como con estas cadenas. Y ese día me acuerdo que yo le pedí mucha dirección a Dios y yo le dije, quiero hacer esta carta, pero quiero que guíen mis palabras. No quiero entregarla y que me quede algo sin decir. Entonces, de verdad, yo redacté la carta. Ahorita no recuerdo la verdad bien qué fue lo que dije. Y la entregué anónimo. Hice un correo anónimo y la entregué a esa persona. Esa persona en algún momento de mi vida me había escrito. O sea, es como parte del proceso, ¿verdad? El agresor siempre trata de volver donde la víctima como a tratar como de sentir tal vez ese poder, no sé si es consciente o inconsciente que lo hace. Y me acuerdo que cuando yo redacté y envié la carta, esta persona desapareció de todo lado durante mucho tiempo. Y entonces fue como mi primer alarma de si era cierto. O sea, yo todavía no sentía que era real, ¿verdad? Además de todas las secuelas que eso me había dejado, pero todavía en mi corazón yo sentía como que necesitaba más confirmación, ¿verdad? Y esto que vos decís, Gwen, lo he escuchado también muchísimo en personas que precisamente se hacen esa pregunta, ¿será que fue cierto? Dale la confusión y el dolor y el trauma que hasta llegan de dudar lo que realmente pasó. Y también he escuchado muchas personas que también considero que es un tema bien cruel que pasa, que no le creen, Sí, ¿verdad? O peor aún, que culpan. Sí. Es que esto pasó porque seguro lo provocaste o fue tu culpa, ¿verdad? Y son cosas que van marcando el corazón de las personas, de hombres y mujeres que son víctimas de abuso sexual. Desde tu experiencia, y me imagino que igual has ido conociendo personas en el camino que han pasado por un tema de abuso sexual, ¿cómo marca el corazón? ¿Cómo marca el corazón y cómo irse liberando de esas etiquetas que inclusive vos misma te vas poniendo, ¿verdad? Como ahora que nos decías, no me sentía merecedora de que me amara, me sentía vacía, hay personas que se sienten sucias, tantas cosas que pasan por la mente y el corazón. pues es una mezcla como de sentimientos, inseguridades, no nos sentimos valorados por lo general. Recurrimos a este tipo de autolesionarnos de alguna forma porque es una forma como de seguirnos castigando. Claro. De lo Y de que desconectarse del dolor que Sí, tienen. y hasta de eso, de que nos sentimos sucios, nos sentimos culpables. Es que son tantas cosas lo que uno siente, digamos, es de verdad un proceso tan fuerte, digamos, como de quebrantamiento en toda área, que hasta ahora yo le decía a mi esposo cuando veníamos de camino, yo le decía, hasta ahora yo, suena raro, pero puedo agradecer lo que viví. Y suena extraño, pero yo agradezco porque, como dice usted, he encontrado en el camino personas que han vivido lo mismo y yo puedo entenderlas. Y hay un versículo que a mí me encanta que dice que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Y yo creo que si todos, ¿verdad? Suena como muy extraño, pero si todos utilizáramos todo el dolor que hemos vivido en algún momento para glorificar a Dios a través de ese dolor, ayudando a otras personas, para ayudarlas en el proceso o incluso hasta para que ojalá no pasen por lo mismo que uno pasó, ¿verdad? Pero sí son muchos sentimientos, el no sentirse valorado, el no sentirse amado, cuesta recibir el amor de una persona o a veces incluso le damos más valor al cuerpo que al alma, ¿verdad? Entonces yo creo que eso pasa muchísimo. Entonces hay mujeres que exponen demasiado su cuerpo,
que buscan relaciones tóxicas, relaciones de agresión o relaciones donde solo las ven como un objeto. Es parte de todo ese dolor que uno alberga, digamos, por dentro. Porque desde, al menos en mi caso, desde muy pequeña, ¿a qué le dieron valor? A mi cuerpo. Entonces yo crecí dándole valor a mi cuerpo. Entonces yo muchas veces vestía incluso de una manera que yo pudiera esconder todo el dolor que yo sentía por dentro. Y que es algo que Dios también ha trabajado en mi vida, hasta la forma en cómo ha cambiado mi vestimenta, que parece súper extraño, pero que yo he podido verlo. Que ya la intención con la que yo he visto no es para esconder como lo que yo tenía por dentro, el dolor que yo guardaba y que no quería que nadie viera. Entonces es un proceso muy fuerte, pero vale la pena cuando uno logra salir de ahí. Claro que sí. Wendy, compartinos cómo fue ese proceso de sanidad de parte de Dios. ¿Qué usó el Señor para sanar tu corazón, para restablecer inclusive tu identidad como mujer? Porque hoy sos una mujer de mucha bendición y también sos mamá de 2 niñas. Entonces, ¿cómo Dios utiliza todo esto para sanar tu corazón y para fortalecer en vos esa identidad? Yo creo que lo sigue haciendo. Digamos, yo veo a mi hija, la mayor, que ella es súper creativa, es súper artista, es muy cariñosa, es en la parte como del contacto físico, es como muy fuerte, y a mí es algo que me ha costado, porque por lo vivido, yo sí recuerdo que pequeña, y ella me ha traído a mí muchos recuerdos. Yo era así, era muy cariñosa, me acercaba mucho a la gente. Y después todo eso cambió, ¿verdad? Ya no me gustan los abrazos, me cuesta. Hasta ahora, digamos, hasta hace poco yo empiezo a ver, no, yo no soy esa. Yo no soy la que me cuestan los abrazos, yo no soy la que no me gusta el contacto. Es que tuve que hacerme así. Pero en realidad yo no era así pequeña. Entonces Dios ha seguido trabajando, yo creo que es un proceso que nunca termina, ¿verdad? Entonces Él me habla a través de mis hijas. Él me habló estando embarazada, digamos, con mi primer bebé. Con la pequeña me habla muchísimas cosas en su carácter. En el matrimonio, wow, el matrimonio yo creo que es uno de los retos que más saca de uno lo mejor y a veces lo peor. Pero es un reto muy hermoso en el que uno crece demasiado espiritualmente. Entonces, mi matrimonio, mis hijas, Dios a nivel, digamos, personal, desde ese proceso, Él fue hablándome como... A mí siempre me ha gustado mucho la historia de Moisés, porque yo siento que Dios ha sido así conmigo, que esta es la primera vez que yo hablo tan públicamente de mi testimonio. Lo he hecho cuando yo siento que Dios me dice que tengo que hablarle a alguien, porque no me gusta que la gente me vea con lástima por lo que yo viví. Yo más bien lo que quiero es que la gente pueda ver lo que hay detrás de la oscuridad, lo que hay detrás de todo ese camino, digamos, de mucho dolor. Entonces esta es la primera vez que lo hablo tan abiertamente. Y agradezco mucho, Gwen, tu disponibilidad y tu disposición, porque yo sé que no es un tema fácil, pero yo creo que hoy te veo con más admiración, ¿verdad? No es un tema para ver a nadie con lástima, sino con profunda admiración y con profundo agradecimiento y también admiración de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona que ha pasado por un abuso sexual o por otros temas, ¿verdad? Que marcan el corazón de la gente y que yo, como lo he compartido en otros podcasts, soy fiel creyente de la psicología, sé que la psiquiatría en ocasiones es muy oportuna, sé que el acompañamiento interdisciplinario es necesario, pero soy fiel creyente que solo Dios puede llegar a lo más profundo del corazón y sanar un dolor de este tipo, restablecer una identidad, restablecer la feminidad, sanar y limpiarnos de toda culpa o toda suciedad que podamos tener. Y Dios no solamente hizo esa obra de restauración en tu vida, sino que ahora tenés una hermosa familia, un esposo, unas hijas preciosas, pero también te has convertido en una mujer emprendedora, en que Dios ha utilizado, porque cuando dejamos trabajar a Dios, por eso es que me encanta esto, porque no es un tema de religión, es un tema de relación. Cuando nosotros permitimos que el Señor trabaje, definitivamente Él puede cambiar nuestro lamento en danza, en baile, y lo ha hecho con vos. Entonces, contanos cómo fue también ese proceso de cómo Dios llega, de como solamente Él lo sabe hacer, porque lo lindo es que Él trabaja de forma individual, conociéndonos, cómo Dios empieza a sanar en vos y contanos también de lo que te dio. Bueno, yo desde muy pequeña me gustaba mucho dibujar.
yo descubrí, yo misma me compré mi propio boceto y mis propios lápices digamos, de dibujar, vendiendo dibujos. Fue una cosa muy extraña. Entonces ahí yo empecé a descubrir que sabía dibujar. Yo no sabía que estaba con ese talento. Y entonces me acuerdo que yo en la escuela siempre fui como muy dispersa, siempre he sido como tal vez muy inquieta, digo yo, y entonces yo terminaba todo muy rápido, entonces me ponía a dibujar. Y así fue, empezó mi pasión, ¿verdad? En la parte, digamos, como creativa. Pero cuando pasan todas estas cosas y empiezan como las emociones a florecer y todo, yo dejé el dibujo de lado. Siempre quise estudiar diseño, pero ahí viene otra de las cosas que viene como toda la parte de la identidad cuando nos la roban, por así decirlo. Yo quería estudiar diseño, pero cuando yo llego a la hora de tomar la decisión que iba a estudiar, yo me acuerdo que lo único que yo pensé fue, no, yo necesito estudiar algo que la gente diga que no solo soy un cuerpo, que no solo soy bonita o que no solo soy, yo quiero que vean que yo soy inteligente. Y entonces yo me acuerdo que esa vez yo dije, yo voy a estudiar Derecho. Fue lo único que se me ocurrió, voy a estudiar Derecho porque me gusta leer, yo, no sé, yo decía, soy buena, en realidad yo siento que siempre fui muy buena en el colegio, fui buena en la escuela, en el colegio, y estudié Derecho por eso, porque yo voy a estudiar algo que me rete intelectualmente y que yo a la hora de decir la gente diga, ah, mira, no es tan tonta. Eso era lo que yo pensaba. Entonces, así fue como tomé la decisión. Pasan los años y yo tenía eso ahí en verdad como adentro, y yo siento que cuando Dios empieza a sanar, entonces empieza a salir la creatividad otra vez. Yo sabía que yo quería hacer algo para Dios, pero no sabía muy bien qué. Me acuerdo, bueno, mi proceso de sanación fue yo digo que fue un año muy, muy, muy fuerte en el que Dios me dio 6 versículos para sanar mi alma, para el autoperdón, que era algo que me costaba demasiado, digamos, perdonarme a mí misma, no lo lograba. Yo sabía que Dios me amaba, pero yo no lograba perdonarme, mis malas decisiones, mi pasado, y eso me atormentaba. Entonces no me dejaba recibir del todo ese amor de parte de Dios para mi vida. Y entonces fue un año muy fuerte. Hay una parte muy importante que fue cómo nació, digamos, el nombre de la primera colección. Y cuando yo hice esa carta que les comenté, pasaron muchos años. Bueno, pasaron tal vez como un año, porque ya yo tenía mi bebé pequeña, yo iba de camino para Pérez, porque mi familia es de allá. Yo recibí una llamada y era de esta persona que había agredido a mí. Entonces él me dice que él me llamaba para admitir lo que él había hecho. Wow. Yo sé que Dios lo hizo por mí, porque Él sabía que yo todavía necesitaba una confirmación más, ¿verdad? Porque él de verdad, yo siento que ha tenido mucha paciencia conmigo. Entonces, me acuerdo que cuando yo corto esta llamada, yo siempre le dije a Dios que yo quería volver a cantar como en el tiempo de mi niñez, porque yo siempre fui una niña muy feliz, pero lo que mi mamá me cuenta y lo que yo recuerdo es que un día yo simplemente dejé de cantar. Entonces yo le decía a Dios eso, que yo quería volver a cantar como en el tiempo de mi niñez, porque a pesar de que yo sentía que el proceso de sanación mío no lograba llegar a ese punto. Y me acuerdo que cuando yo corto esta llamada, se me viene a la mente, he vuelto a cantar como título. Y yo dije, ay, algún día voy a escribir un libro. Y va a ser ese el título, digamos, de mi libro. Y ya, quedó ahí. Pasado tal vez 1 año, 2 años, ya tenía mi otra bebé. Y entonces ahí yo dije, ay, yo no voy a esperar hasta que ellas tengan 15 años para cumplir un sueño. Y empecé yo creo que fue la primera vez que, sin sentirme preparada para algo, porque yo no sé si es producto de todo, pero yo necesito como tener todo muy bajo control, sentir, que no siempre se puede. Y entonces necesito estudiar antes de hacer algo y necesito sentirme como muy preparada. Y entonces fue la primera vez que yo tomé la decisión de hacer algo a pesar de que no había terminado, digamos, una carrera en diseño. Y ahí fue como empecé. Dios trae estos 6, digamos, versículos que me había dado durante ese año, otra vez.
Y él empieza a poner como imágenes, es que es algo, no, tal vez es muy difícil de explicar, pero era como, empecé con uno de hechos, y un día estando en la casa me vino una imagen y yo nada más le dije a mi esposo, cuida a las niñas un momento porque tengo algo en mi mente que si no lo dibujo ya, lo voy a perder. Y entonces me ha gustado mucho la investigación, entonces yo empecé a investigar como de distintas cosas y así nació el primer estampado. Y así fue con todos, que yo siento que ha sido un proceso solo de Dios. Bueno, y tu emprendimiento para las personas que nos están viendo y escuchando, contarles cómo se llaman, de qué trata, Sí. y de esos diseños, cómo han ido evolucionando. Bueno, se llama Nardos para Ishi, así se llama. Que el nombre también fue un proceso muy largo. Nardos, si uno lee la palabra, habla mucho del incienso de nardo en distintas como partes. De hecho está en la parte de María y Marta, en la casa de María, cuando llega Jesús con Judas y que hay un olor que inunda toda la habitación. Y Judas se enoja porque dice que eso lo hubieran usado para los pobres, ¿verdad? Era un incienso muy caro. Él venía en un frasco de alabastro, que es un frasco que cuando usted abre no lo puede volver a sellar. Entonces usted tiene que estar muy seguro del momento en el que quiere usarlo, porque tiene que usarlo todo, porque si no se va a desperdiciar. Y entonces así empieza la primera palabra. Yo decía, nardos, quiero eso. Y después, Ishi está en Oseas 2, que cuando yo empiezo a leerlo, Dios habla que Él en ocasiones, lleva a su pueblo, Israel, al desierto, para hablarle al corazón. Y dice que van a dejar de llamarlo Baali para llamarlo Ishi, que es dejar de decirle a Dios para llamarle mi amado. Wow. Y en ese mismo versículo más abajo dice que Dios los va a volver a hacer cantar como en el tiempo de su juventud. Entonces yo hice como ese clic inmediato porque yo dije, Dios me está hablando. Entonces Nardos para Ishi es porque yo siento que nosotros somos realmente una fragancia agradable a Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo es como que no hay marcha atrás. Usted tiene que desbordarse por completo delante de la presencia de Dios, y cuando usted lo hace suena gracioso, pero es la realidad. Ya usted no puede ni pecar tranquilo porque el Espíritu Santo está ahí morando en usted y diciéndole, no, esto no está bien, tenemos que cambiar esta actitud, ¿verdad? Que no siempre es fácil, pero para eso está el Espíritu, ¿verdad? Para irnos guiando. Y entonces yo siento que es eso, nosotros somos realmente una fragancia agradable a Cristo, y el Ishi es porque yo siempre en oración le digo a Dios mi amado, porque para mí Dios es como mi esposo. Yo desde el momento en que lo conozco, lo vi como mi esposo, porque era un sueño que yo tenía y que yo creí que yo no me iba a cumplir. Porque ahí viene el enemigo desde muy pequeña a tratar de llenarme de sus mentiras. Entonces yo me acuerdo de pequeña estar escuchando a gente adulta hablando así a la par mía y diciendo, no, es que los niños que han sido abusados nunca se casan, o cuando se casan se divorcian. Wow. Entonces yo crecí escuchando esas cosas. Entonces yo durante mucho tiempo me negué la oportunidad de querer tener una familia, de querer tener hijos. A mí me decían, ay, que los hijos, y yo, ay, no, yo no quiero eso, yo no, pero era como un método de defensa porque yo decía, es que no lo voy a poder tener. Claro. Entonces, Dios se convierte en ese esposo. Qué lindo. Y esas son las pañoletas que, por ejemplo, hoy Gwen y yo andamos, y muchas pañoletas más de bufandas y de todo esto que te ves tan hermoso, que yo de verdad miro mucho tu testimonio porque veo cómo Dios ha venido cambiando, revolucionando. Hoy tienes una colección de ¿cuántas prendas? Bueno, ahorita tenemos 3 colecciones y ya son como 12 estampados. Ya tengo otra lista que son de 5 estampados más. Pero todavía no las he publicado porque yo misma, que Dios no desaprovecha nada, entonces como soy abogada, yo misma soy la que me encargo de hacer como todo el proceso de inscripción de las obras artísticas en lo que es el registro de propiedad intelectual, porque para mí obviamente tiene un significado muy especial. Entonces me daba mucho temor que alguien lo copiara. Claro. Entonces yo me trato de resguardar en lo que puedo y las inscribo antes de sacarlas al público para que nadie pueda, digamos, pues utilizarlas. Claro. Y ¿verdad? Todas tienen un sentido bíblico, sí, un versículo bíblico. Sí, todas, digamos, la primera colección que se llama He vuelto a cantar, fueron esos primeros 6 versículos que Dios pone como en mi vida para ese proceso de sanación.
Entonces más como ligado a la parte del amor, el perdón, el cómo Dios restaura un alma, digamos, llena de dolor y la convierte en un alma llena de alegría. Ya viene la segunda colección que nace después de la pérdida de un ser querido, ahora que pasó todo lo del COVID. Entonces nace esta que se llama Su Gloria, que es como una forma de exaltar la vida después de la muerte, como cristianos que más bien tenemos que reconfortarnos de que tenemos esa esperanza. Y la tercera, que es el amor que nos construye, que justamente habla acerca del amor, que es una forma yo hablo del amor como una decisión, no como un sentimiento efímero, sino como algo constante, algo que usted decide todos los días y que abarca no solo en relaciones, sino en amistades, incluso en familia, ¿verdad? Entonces, sí, todas tienen como un significado. Son hermosas y de verdad, bueno, me encanta. Así que las pueden encontrar en Color y Esperanza. Acá en la tienda pueden encontrar toda la colección de Gwen, algunas piezas de toda esta colección hermosa. Gwen, hay muchas personas que nos están escuchando y viendo que han pasado por un tema de abuso sexual y que quizás siguen estando ahí como estancadas. Sí. ¿Qué mensaje final le darías a todas estas personas que hoy nos ven, que nos escuchan, que siguen, que están ahí, que se quedaron estancadas en el resentimiento, en el dolor, en la impotencia, en la frustración? Vos sos un testimonio de que Dios sana, que Dios restaura, que Dios hace nuevas todas las cosas. Ay, así es. Amén. ¿Qué le dirías a todas estas personas que hoy nos ven y nos escuchan? Bueno, yo les diría que el pasado no nos define. Así es. El pasado no define lo que vamos a hacer en el futuro. Ni siquiera lo que nosotros éramos desde el inicio, ¿verdad? Porque Dios desde antes de estar en el vientre de nuestra madre dice que Él ya nos conocía, Él ya nos había dado un propósito. Y pues simplemente yo les diría que utilicen todo ese dolor para poder sanar incluso a otras personas, incluso para poder amar el proceso. Yo sé que es difícil, es muy duro, pero sí es posible. Es posible amar el proceso, es posible decir, suena extraño, pero si yo tuviera que pasar lo que yo viví, otra vez yo lo haría. Porque yo he podido conocer a muchas personas, yo puedo tener esa misericordia, incluso como con otras personas que han vivido lo que yo viví. Puedo proteger a mis hijas de una forma diferente, que tal vez de otra manera no lo hubiera hecho. Entonces, suena extraño, pero de verdad yo creo que después del dolor hay demasiado camino para poder amar a otras personas, para poder demostrarle a otras personas que eso que vivimos no es lo que define lo que somos ahora, pero que sí puede definir un futuro diferente para nosotros, un futuro con más empatía, un futuro con más amor para otros, incluso hasta para amar a Dios muchísimo más, como con más intensidad. En Lucas 7 dice eso, ¿verdad? Que Dios nos perdona, o sea, cuando el que mucho se le ama, mucho ama. Entonces yo siento que todo, incluso nuestras malas decisiones, tenemos que agarrarlas y valorarlas hasta cierto punto para saber de dónde Dios nos sacó y poder utilizarlo para amarlo más, para sentirnos más agradecidos, digamos, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no para marcarnos, ni para juzgarnos, ni para permitir que otras personas traigan a nuestro presente lo que quedó atrás. Como decía Pablo, yo nada más continúo, sigo mi camino, no mirando lo que está atrás. Entonces, mi recomendación es esa, utilizar el dolor, primero, dar un paso al perdón, dar un paso a sanar y posterior a eso poder sanar a otros. Entonces que nada de lo que nosotros vivimos tampoco tiene que ser como para generar lástima a otros, sino más bien para poder ser luz a otros, ser una esperanza de que yo viví esto, pero puedo tener un futuro diferente. Yo también puedo casarme, yo también puedo tener una familia, y tener hijos. Y si no quieren eso, no importa, está bien. Pero que Dios guíe nuestra vida hacia lo que Él quiere para nosotros. Bueno, muchas gracias nuevamente y gracias por abrir tu corazón y compartir tu testimonio. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, tu emprendimiento, todo lo que haces y que siga siendo luz para muchas personas. Gracias por estar acá. Un placer, de verdad, un placer, Esther. Bueno, y gracias a vos que nos honraste con tu sintonía. Por favor, compartí este podcast con alguien más, porque yo sé que hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje de esperanza, este testimonio,
que definitivamente nos recuerda que Dios hace nuevas todas las cosas. Un gran abrazo, bendiciones, que se muy bien. Chao.